Dios les bendiga. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por todos aquellos que el día de hoy atendieron a una invitación y se encuentran aquí con nosotros. Que Dios bendiga sus vidas, que el Señor guarde sus corazones, que el Señor les fortalezca conforme a su propia misericordia. El día de hoy estamos reunidos porque hay un evento que para nosotros es importante, el bautismo de 7 de nuestros hermanos, que una vez que sean bautizados les podremos llamar libremente hermanos en Cristo. Y de manera anticipada quiero pedirle al Señor que nos dé el entendimiento para poder lograr dos objetivos en esta mañana, dos objetivos muy concretos en esta mañana. El primero, buscando todo el respeto y la reverencia posible, el exponer lo que es el fundamento bíblico y hacerlo con la mayor cordura y el mayor respeto posible, bajo el entendimiento de que no estamos aquí para transgredir a nadie, ni sus ideas, ni sus creencias, sino estamos aquí solamente para exponer lo que el Señor ha escrito y dejado en su palabra. Y ese será nuestro primer objetivo en esta mañana. El segundo objetivo es dar a conocer qué es el bautismo bíblico, pero al mismo tiempo no para los que se van a bautizar, porque ellos ya lo saben. Pero creo que cada ocasión que predicamos acerca de esto es un recordatorio para todos aquellos que alguna vez hicimos una promesa y un pacto con Dios. Y ese pacto fue el de morir a partir de ese instante a nuestra carnalidad, a nuestros deseos de pecado, y que por cuanto fue hace mucho tiempo, probablemente hemos olvidado ese mandato y ese pacto que hicimos. Bueno, para aquellos que alguna vez bajaron a las aguas, recordarles que hicieron una promesa no con los hombres, hicieron una promesa con Dios. Y hoy es momento de retomar esa promesa y cumplirla. Así es que antes de comenzar, vamos a pedir al Señor a través de la oración y rogarle que el día de hoy ponga sazón en mis labios, ponga control en mi pensamiento y en mi corazón, para que todo lo que hablemos sea conforme al fundamento escritural. Así es que, hermanos, vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, y el Creador del cielo, de la tierra, y aquel que domina todo cuanto existe, aun cuando no sea visible a nuestros ojos. Tú, Señor, que eres soberano y que tienes control de todo lo que se mueve y aun lo inerte de esta tierra. Tú que tienes control sobre todo, Señor. Te ruego, y es mi súplica en esta mañana, que tomes control de mis labios, de mis pensamientos y aún de mi engañoso corazón. Que seas tú, amado Señor, el que tome control de los corazones que te pertenecen y de aquellos, Señor, el cual el día de hoy los quebrantarás a través de tu propia palabra para caminar en tus mandamientos, en tus estatutos y en tus ordenanzas, sabiendo que en ocasiones, Señor, andamos en caminos que como hombres nos parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Hoy, Señor, a través de tu Espíritu yo te ruego que seas tú el que nos muestre la verdad que has dejado para nuestras vidas. El que nos muestre, Señor, cuál es el camino por el cual debemos andar y el cual te es agradable a ti. Fortalece hoy a mis hermanos que estarán caminando para obedecer tu palabra, pero también, Señor, trastoca los corazones, aún los más empedernidos, de aquellos que alguna vez hicieron una promesa y que probablemente la han tomado muy a la ligera. Que recuerden que probablemente con los hombres las cosas se pueden cumplir o no, pero contigo, Señor, tenemos que poner todo nuestro empeño y nuestra fortaleza en ti mismo, para no quedar como aquellos que no son confiables,
Ayúdanos, Señor, a presentarnos delante de ti como obreros irreprensibles, irreprochables, los cuales no tienen absolutamente nada de qué avergonzarse. Hoy te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. De manera anticipada, aquí no permitimos los celulares ni las Biblias electrónicas. Si alguno de ustedes no trae una Biblia, en la parte posterior hay Biblias que pueden tomar de préstamo y las cuales pueden revisar y corroborar que lo que estamos hablando es literalmente la palabra. El día de hoy vamos a estar leyendo un texto un tanto largo y se encuentra en el libro de Mateo, capítulo número 3. Libro de Mateo, capítulo número 3. Y el día de hoy vamos a estar leyendo de los versículos 1 a versículo 12. Evangelio según Mateo, el primer libro del Nuevo Pacto. Evangelio según Mateo, capítulo número 3, versículo 1 al 12. Dice la palabra, no la mía, sino la de nuestro Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues hablando de Jesucristo, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan, hablando del Bautista, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él, nuevamente refiriéndose a Juan Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vayan y hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, hablando de Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, pero también quemará la paja de fuego en fuego que nunca se apagará. Tomen sus asientos, por favor. En ocasiones es muy común el escuchar con nuestros conocidos que la Biblia es complicada, que es un libro al cual no es comprensible y por tanto tenemos que buscar quien nos dé una traducción de qué es lo que Dios explica en este texto. Es más, en muchas de las ocasiones, estos mismos conocidos nos podrán decir que Dios no fue muy claro en todo lo que Él demanda de nosotros. La realidad es otra. La realidad es que hay un alto porcentaje de textos bíblicos que son comprensibles y que lo más claro que nosotros podemos encontrar es que no tenemos que buscar en ningún lado, sino solamente en la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios determinó que cada uno de nosotros, sus creaciones, deberíamos de adorarle, deberíamos de exaltarle? De tal manera que a lo largo del Antiguo Testamento encontramos libros completos como el libro de Levítico
donde Él dejaría claro qué días, en qué momentos, en qué formas y cómo es que Él buscaría que su pueblo le adorare como su Dios. El Nuevo Testamento no es una excepción. Nosotros encontramos en libros como Primera de Timoteo cómo es que Dios a través del apóstol Pablo deja claridad al mismo discípulo llamado Timoteo que todo quedaría escrito por si él llegara a tardarse, el pueblo supiera cómo debería de dirigirse al interior de la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. De tal manera que en el momento en que cada uno de nosotros quiera escuchar a Dios, no debe hacer otra cosa sino ir a lo que Él nos ha conferido, y entonces nos daremos cuenta qué es lo que Él demanda de nosotros. En este sentido, hablar del reino de los cielos, no hablamos de una libertad donde nosotros podemos añadir o donde nosotros podemos restar, quitar, sumar a la palabra de Dios. No es así. El evangelio no fue diseñado para gente con iniciativa que quisiera decirle a Dios, te equivocaste o te faltó esto. No es así. Todas y cada una de las palabras canónicas que a lo largo de la historia el pueblo de Dios ha ratificado como verdaderas, autoritativas e inerrantes de Dios, son las que debemos como creyentes, como su pueblo, aplicar a nuestras vidas. De tal manera que el evangelio debe de encontrarse ausente de palabras como yo creo, yo considero, yo pienso, yo supongo, porque el Señor no necesita ayuda. Pero en este sentido, el hecho de no conocer la palabra y de no ir a la palabra para tomar consejo de Dios ha traído una serie de consecuencias a lo largo de la historia. Y esto se traduce en que la gente hace lo que cree que es conveniente, mas no lo que Dios demanda de ellos. En este sentido, el bautismo no es la excepción. Hoy en día, siendo una ordenanza que claramente se encuentra instituida en el fundamento bíblico, la gente la hace a su manera, a su pensamiento, a su convicción, mas no a la manera bíblica que el Señor dejó establecido. En otras palabras, la falta de reverencia, la desobediencia, la rebeldía delante de Dios no tiene más que una sola vertiente, y esta tiene que ver que no conocemos a Dios. Hablar acerca del bautismo diluido, menospreciado, incomprendido o hecho a nuestra manera, ha derivado en al menos 5 características que hoy podemos identificar a lo largo de todo este universo en relación al bautismo. Número 1, hoy en día se bautiza gente que literalmente se encuentra pecando, y eso no es bíblico. Hoy en día, número 2, se bautiza a personas que no tienen evidencia, que no tienen fruto, que no hay nada que se traduzca como fruto digno de arrepentimiento, lo cual no es bíblico. Hoy en día se bautiza mucha gente por emocionalismo, porque siente que ya se le pasa el tren o porque simplemente lo están presionando. Eso, hermanos, eso no es bíblico ni proviene de Dios. Número 4, en nuestra actualidad hay bautismo de personas que lo hacen sin comprensión ni conciencia de lo que el bautismo implica, y que en un momento más veremos a la luz de las Escrituras. Y finalmente, y creo que el más gravoso, y este tiene que ver con que hoy en día, dentro de las iglesias cristianas, existen personas que se consideran creyentes aun cuando no lo son,
que piensan que pueden postergar, incluso alejarse del bautismo como un compromiso y simplemente dirán, no estoy listo o no es mi momento. Hermano, veremos a la luz de las Escrituras cómo es que bajo fundamento escritural no hay un cristiano que pueda decir que soy cristiano y que no haya obedecido este mandato. Bajo conciencia y bajo voluntad propia. Imaginemos por un momento una analogía que ponemos cada que va a haber bautismos. La misma de todos los años, y yo sé que los que ya están aquí conmigo desde hace muchos años van a decir, ya búsquese otro ejemplo. Bueno, hermano, haz de cuenta que como que no lo has escuchado. Pero este es para los nuevos. Las personas que hoy nos visitan, imaginen por un momento que con estos calores nos vamos a un balneario, estamos jugueteando a la orilla porque queremos ver si el agua está fría o está caliente y solamente metemos nuestros piecillos, no más. No queremos meternos todavía. Pero resulta que vamos acompañados de gente o hay gente en el balneario que es malosa y de repente alguien, sabiendo que eres cristiano, quiere burlarse de ti y llega y te avienta por la espalda y se mete junto contigo y te zambulle y no te deja salir al punto de que te estás casi ahogando. Y una vez que ve que te estás ahogando, te libera y te dice, felicidades cristiano, estás bautizado. La pregunta tajante es, ¿realmente eso lo podemos considerar un bautismo? La respuesta es no. Eso es un remojón, eso es un chapuzón, de la misma manera en que pudiera ser que hoy te bañes o no. ¿Cuáles son los dos elementos principales que se encuentran ausentes en este acto? Y solamente quiero mencionar dos que son los principales, aunque hay muchos más. Pero el primer elemento que se encuentra ausente en esta escena que acabo de narrar es que la persona que estaba ahí no tenía conciencia de que le iban a zambullir. No tenía conciencia, no sabía que lo iban a meter a la fuerza. Y número dos, por consiguiente, no había una voluntad personal expresa. No había conciencia, no había voluntad. Hablar acerca del bautismo y hablar acerca de sus orígenes es hablar de algo muy especial. Pensaríamos que el bautismo surgió a partir de Juan Bautista y no es así. La palabra que se utiliza a lo largo de las Escrituras como la palabra bautismo es del griego baptista, y se traduce como sumergir o lavar. Y en este sentido, hablando explícitamente de la tradición judía, era un sacramento que tenía su origen en el Antiguo Testamento, en los rituales de lavamiento que se encontraban en el libro de Levítico. Tanto en Levítico capítulo 6 como Números capítulo 8, Levítico 6 y Números 8, nosotros encontramos ordenanzas tajantes y expresas por parte de Dios para los levitas, para que después de los sacrificios debieran lavarse totalmente, lavar sus ropas, lavar su cuerpo, lavar sus manos y purificarse para poder ser partícipes del culto de reunión en el tabernáculo de reunión. Pero ellos no solamente debían entrar a aquel lugar santo donde se expresaba la presencia de Dios con una limpieza exterior. El tabernáculo de reunión se dividía en diferentes segmentos, pero vayamos a los internos. En la parte interior nosotros encontramos el lugar santo donde estaban los panes de la proposición, donde estaban los aceites, donde estaba toda la parte ceremonial. Pero había una cortina, la cual más adelante veremos el día de la crucifixión, que fue rasgado. Pero a ese lugar solamente podía ingresar una sola vez al año el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote no solamente tenía que lavarse, ese sumo sacerdote tendría que estar limpio en su exterior y en su interior, ser totalmente perfecto aún en su caminar. A este sacerdote Dios había ordenado
que se le tejieran unas campanillas en la parte inferior de su manto. Y además, el día de la expiación, el mandato de Dios era que le atasen una cuerda en una de sus piernas, porque si este sacerdote, sumo sacerdote, entraba delante de la presencia de Dios y él no caminaba en santidad, simplemente las campanillas dejarían de sonar y él sería sacado como se hace con un animal muerto. De tal manera que la purificación, tanto externa como interna, no es un mandato actual, hermanos. Es algo que el Señor ha demandado de cada uno de los que le pertenecen. Posterior a ello, el pueblo hebreo, habiendo tenido un mandato de que no se uniera en comunión con los incrédulos, de que no tuviera amistad con la gente del mundo, algunos de ellos desobedecían. Pero después de comprender su falta al mandato de Dios, querían regresar al pueblo. Y en este sentido, había un tipo de bautismo en el tiempo de Jesucristo que se practicaba, y este era administrado solamente a los conversos del paganismo, aquellos que se habían alejado del pueblo de Dios, que querían regresar y tenían que ser inmersos en un rito de limpieza, el cual limpiaba solamente su impureza cultural. Esto lo practicaban ya. Ahora la pregunta inicial es, entonces, ¿es eso lo que ustedes como cristianos practican? ¿Una limpieza cultural? ¿Una limpieza solamente externa y pueden seguir haciendo lo que quieran? No, es ahí donde difiere el bautismo hebreo del bautismo de los cristianos del primer siglo. Si nosotros regresamos al texto central, el bautismo que practicaba Juan el Bautista era totalmente diferente. Se trataba de un bautismo escatológico o que apuntaba al fin de los tiempos, al regreso de Jesucristo. Estaba clamando por el regreso del reino de Dios y un juicio verdadero. Pero lo más importante es que este bautismo, el cual mantenemos hasta el día de hoy y el cual vamos a practicar en algunos minutos, exige al menos dos elementos de aquellos que habrán de bautizarse. Número uno, una confesión pública de sus pecados. No vamos a bautizar a gente perfecta, no vamos a bautizar a gente que decimos, y no que es cristiano. Hermano, justamente estamos diciendo que ellos lo que harán al pararse allá enfrente es reconocer públicamente que son pecadores, pero que no quieren volver a hacerlo. Y punto número dos, este tipo de bautismo de Juan Bautista exige frutos dignos de arrepentimiento. Dice el texto, en aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De tal manera que es el mismo postulado que seguimos manteniendo hasta el día de hoy. Esto fue lo que predicó Juan Bautista en Mateo capítulo 3, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es exactamente lo mismo que predicó Jesucristo en el capítulo número 4 de Mateo, diciendo que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo evangelio y el mismo bautismo predicado por cada uno de los apóstoles, ninguno cambió un gramo. Y por consiguiente, este es el mismo evangelio que predicamos el día de hoy delante de ustedes. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Por centésima ocasión, le falto el respeto a uno de mis compañeros. Y como sé que es cristiano y que en su fundamento dice que me tiene que perdonar hasta 70 veces 7,
Entonces, con premeditación, con alevosía y con ventaja, como lo hace un criminal, voy y le falto al respeto por 100ª vez, sabiendo que todas las anteriores le he dicho, ay, ya, perdóname. Y me perdona. El mismo Judas Iscariote. Judas Iscariote se nos narra en las Escrituras que una vez que se atrevió a vender a su amigo, a vender a su hermano, a lanzarlo a la muerte, cuando vio qué es lo que había hecho, dice que entonces se arrepintió y fue y regresó las 30 monedas de plata, y después de eso fue y se aventó, se suicidó. Dice que se arrepintió. El apóstol Pedro, después de haber escuchado a Jesucristo decir en aquella última noche que uno de ellos lo iba a traicionar y que es más, las ovejas se dispersarían avergonzadas de su pastor, el Pedro le dijo, yo no voy a hacerlo, Señor. Te equivocas, Dios, yo no voy a hacerlo. Lo que nos narran las Escrituras es que no lo negó una, sino 2 y 3 veces. Lo más preocupante es que incluso en la tercera fue capaz de sacar palabras profanas de su boca, empezar a maldecir para que no lo asociaran con él. Las Escrituras nos narran cómo después de esto, él se compungió de corazón y arrepentido lloraba amargamente. La pregunta es, ¿qué clase de arrepentimiento es el que debe de tener una persona que va a bautizarse? Lo hemos platicado ya como iglesia. El fundamento bíblico inicialmente no se escribió en español. Antiguo Testamento se escribe en hebreo y en un lenguaje moderno más adelante derivante del hebreo. Pero Nuevo Testamento se escribe en griego. Hay 2 palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento y que son sinónimo o se tradujeron al español como sinónimo de arrepentimiento. La primera de ellas es la palabra griega metamelomai. La palabra griega metamelomai la vas a encontrar en textos bíblicos como el de Judas, y que bajo mi percepción no la pudiéramos traducir radicalmente como arrepentimiento, sino como remordimiento. Judas sintió arrepentimiento, no, Judas sintió remordimiento porque vio que habían sido captados en el hecho de pecado, mas no tuvo arrepentimiento genuino, no hubo un cambio de pensamiento, no hubo un cambio de corazón, simplemente empeoró las cosas, fue y se ahorcó. Hay un segundo concepto que se deriva del griego y que se traduce igualmente al español en la versión Reina Valera 1960, que es la palabra metanseo, derivado de la palabra metanoia. Metanseo se traduce de igual manera como este arrepentimiento, pero a diferencia de metamelomai, metanseo se traduce como un arrepentimiento genuino, un cambio de pensamiento, un cambio de conducta que se externaliza porque ha habido un cambio de corazón y un cambio de mentalidad. ¿Qué tipo de arrepentimiento es el que buscamos y evaluamos con aquellos que han de bautizarse? ¿Buscamos un arrepentimiento como el de Judas? ¿Un remordimiento porque piensan que entonces si no se bautizan pueden ir al infierno? ¿O qué va a decir la familia? No, hermanos. Lo que evaluamos en una persona, en esta iglesia local que busca en su caminar mostrar evidencias, no solamente es de sus palabras, sino es por ello que en ocasiones tardamos un tiempo para ver su caminar, para escuchar sus palabras, para ver sus miradas, para ver sus comportamientos y entonces darnos cuenta si en verdad hay frutos buenos o en verdad realmente son frutos vanos. De tal manera que el arrepentimiento que demanda el bautismo bíblico, el de Juan Bautista y posterior, conlleva conciencia plena y arrepentimiento genuino, de tal manera que en una iglesia local como esta no se bautiza gente sin evidencias de metanseo y no se bautiza gente sin conciencia.
Es aquí donde radica el entendimiento de que no podemos bautizar menores de edad o recién nacidos. Un pequeño no tiene conciencia. Un pequeño no tiene capacidad de arrepentimiento. ¿Cómo podemos valorar que ha habido un cambio de conciencia y de entendimiento a la luz de las Escrituras? No lo podemos hacer. Incluso en muchas de las ocasiones como iglesia, el valorar el que se bautice a un joven, primero vamos a consultar a sus papás. A nosotros nos puede engañar, pero a los papás no. Los papás son los que pueden corroborar si en su casa realmente hay alguien que ha ido cambiando. Tal vez no drásticamente, hermanos, pero es sumamente notorio cuando el Señor llega a nuestras vidas. En alguna ocasión hemos puesto este ejemplo, cuando mi esposita tiene plantas en el jardín de atrás, llega emocionada y me dice, ¡ah! Ya tiene fruto, ya le está saliendo florecitas. Y yo voy y veo y digo, yo no veo nada. Yo esperaría una manzana, yo esperaría algo notorio, pero ella me dice, no, mira, ven, acércate. Y vemos ahí un minúsculo puntito blanco y ella me dice, esto es un fruto. Habrá algunos de nuestros hermanos que tal vez bajo menosprecio personal o externo digamos, no, es que yo lo sigo viendo muy similar. No, hermanos, en ocasiones tenemos que ser misericordiosos y entender que no todos nos transformamos bajo la misericordia de Dios de una manera radical de un momento a otro, pero tampoco no podemos negar cuando hay pequeños frutos, pequeñas florecitas, que como pastor yo voy identificando a cada uno de ellos por cuanto los he visto crecer en esta iglesia. Por tanto, ¿qué es el bautismo? Mejor aún, ¿qué es el bautismo con apellido? El bautismo bíblico. Como iglesia nosotros nos hemos adherido a la siguiente descripción. El bautismo bíblico es el acto de la iglesia de confirmar y simbolizar la unión del creyente con Cristo, sumergiéndolo en agua, pero además es el acto del creyente de consagrarse públicamente a sí mismo, a Cristo y a su pueblo, uniendo de ese modo al creyente con la iglesia y manifestándolo ante el mundo. ¿Por qué tiene que ser el acto de la iglesia de confirmar y simbolizar esa unión del creyente? ¿Por qué no lo puede hacer el señor de la esquina? ¿Por qué no lo puede hacer el primero que pase en la calle? Yo le digo, bautízame. Bueno, en este sentido, ponemos un ejemplo muy claro. Piensa por un momento en un juez que es recto. Un juez que es recto, cuando llega la acusación para una persona frente de él, tienen que dársele todos los argumentos acusatorios y desahogar todas y cada una de las pruebas en su defensa o en su contra. Una vez que han sido desahogadas todas esas pruebas y evidencias, entonces lo que hará un buen juez es ir a la ley y entonces confrontar esos actos en relación a la ley y al final llegar a un veredicto. O esa persona es inocente o esa persona es culpable a la vista de la ley y no a la vista de su corazón. Esto es lo que exactamente hace una iglesia local. Ha habido gente que me llama por teléfono, oiga, ahí es una iglesia, sí, ¿me puede bautizar? No. No sé quién eres, no sé de dónde vienes, no sé a dónde vas, no sé tu vida, no sé tus palabras, no sé tu corazón. ¿Cómo puedo bautizar a alguien que no conozco? Es por eso la importancia, y bajo fundamento escritural, que Cristo le confiere a la iglesia, no a los individuos, a la corporación de la iglesia, una autoridad para dar veredictos oficiales en su nombre. Y estos veredictos serán tomados en cuenta no solamente en la tierra, sino también en los cielos. ¿Dónde dice eso? Mateo, capítulo número 18, versículo 15 en adelante. Mateo, capítulo 18, versículo 15.
¿Cuál es el contexto de este texto? Es muy interesante porque está dando la pauta de cómo solucionar los conflictos al interior de la iglesia. Dice la Escritura, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te escucha, es decir, si se arrepiente, entonces has ganado a tu hermano. Mas si no te escuchare, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en presencia de 3 o 4 conste toda palabra. Si él sigue de necio diciendo que él no pecó y que está en su derecho total, entonces, si no los escucha, díganlo a la iglesia. Y si no los oyere a la iglesia, entonces ténganlo por gentil y por publicano. Excomunión. De cierto os digo, ¿a quién está hablando? A la iglesia, a la representatividad de la iglesia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El contexto nos da un entendimiento y surgen 2 palabras interesantes, atar y desatar. Pero no son las que se utilizan hoy en iglesias carismáticas para lograr una ventaja económica y decir, yo ato y yo desato. No, eso nada tiene que ver con esto. La traducción de la palabra atar, o lo que se traduce del griego al español, es desaprobar. Todo lo que como iglesia desaprueben en esta tierra será desaprobado en los cielos. De tal manera que desatar sería todo lo que apruebes en la tierra será aprobado en los cielos. ¿De qué estamos hablando? Esto se traduce en el hecho de decir que las iglesias congregadas a la luz de Mateo capítulo 18 se les ha conferido una autoridad de hacer una declaración pública o dictar un veredicto en nombre de Cristo en base a las evidencias y contrastado con la ley. Y de acuerdo a ese veredicto, el Señor lo ejecutará en los cielos. Vimos 2 elementos, el caso de excomunión y el caso de perdón. ¿Qué es lo que sucede cuando una iglesia local da la excomunión a una persona? Lo que nos dice la Escritura es que esa autoridad determina el dar un veredicto y decir, este no es uno de nuestros hermanos, este no pertenece a esta iglesia local, no pertenece, no ha dado evidencia, solamente rebeldía. Pero por otro lado, hermanos, estamos hablando del bautismo. Lo que haremos públicamente, rogamos al Señor bajo su Escritura, que sea la ratificación de decir públicamente que hoy nuestros 7 hermanos son reconocidos como creyentes, no solamente en esta iglesia local, sino también en la presencia de Dios en los cielos. Por tanto, son las iglesias locales, un cuerpo de creyentes que se reúne cotidiana y frecuentemente para adorar y exaltar el nombre de Cristo, aquellos que bajo su propia autoridad reciben la potestad para declarar por medio del bautismo a los nuevos creyentes. ¿Importa o no importa el bautismo? Es sumamente importante y vital para la vida de un creyente. El bautismo es una señal efectiva del evangelio porque externaliza lo que internamente ha llevado a una persona. Indica que esa persona ha tomado una decisión racional, voluntaria, de corazón y con frutos de arrepentimiento, de que a partir de ese momento tiene la voluntad total de dar espalda al pecado y se unirá a Cristo por medio de la fe. La persona será sumergida en agua físicamente y luego será levantada de ella.
¿Esto por qué? Hay demasiados textos bíblicos, pero uno de ellos, Romanos capítulo 6, versículo 4, nos da entendimiento que todo tiene un sentido y todo tiene una razón. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué no traer una pistolita de esas de agua y decirle, felicidades, estás bautizado? ¿Por qué no simplemente una cubeta con agua y les echamos agüita en su nuca? Porque tal cual como hemos visto, la sumersión física es una representatividad imitativa de un proceso de sepultura y de un proceso de resurrección, tal cual como lo hizo nuestro Señor. Oiga, pero en aquel tiempo no los sepultaban bajo tierra. No, pero al final de cuentas los enclaustraban en una cueva y eran lapidados. Estaban ausentes del mundo, no tenían contacto con Él. La diferencia es que nuestro Señor vive. Nuestro Señor salió de ese lugar de clausura. Nuestro Señor movió la piedra. Nuestro Señor vive. Por tanto, el bautismo, hermanos, es el acto de un creyente de consagrarse públicamente a manera de esa sepultura y de esa resurrección, al igual que Cristo, para ser unido con su pueblo. Lo que harán nuestros hermanos en un momento más, por fe, es simular que han bajado a las aguas, han bajado a las tierras, y ese viejo hombre se queda ahí sepultado, y ahora ellos surgen nuevamente a este mundo, ciertamente viviendo en él, pero ya no andando, ni buscando andar en la misma pecaminosidad, la cual era usual de manera anterior. Nosotros vemos bajo fundamento escritural que un creyente no decía creo y tardaba años en llegar al bautismo. No fue así y no era así. Lo que vemos en el fundamento escritural, y a continuación leeremos, es que cuando una persona se arrepentía y daba su vida por Cristo, ¿cómo que daba su vida por Cristo? Sí, hermano, los contextos han cambiado. Pero hablar del tiempo de Jesucristo y decir, Jesucristo es mi Señor, en un pueblo dominado por un imperio romano donde el César era su Dios, decir Cristo es mi Señor se traducía en que cualquiera te podía denunciar, y esas solas palabras eran la probabilidad de asesinarte, de cortarte la cabeza, de crucificarte. De tal manera que una vez que ellos expresaban a Cristo como su Señor, no se andaban con medias tintas. Su vida estaba en juego por tener un Dios, un Señor. En Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículo 37 en adelante, veamos cómo ellos reaccionaban cuando realmente procedían a declarar a Cristo públicamente. Aquellos que saben sobre este texto, el contexto es que Pedro, arrepentido y ahora lleno del Espíritu, se pone a predicar el día de Pentecostés, una festividad del pueblo hebreo, del cual venían los hebreos de todas partes del mundo, y Jerusalén estaba lleno de gente que no hablaban el mismo idioma ya. Pero aquel mismo que se había arrepentido porque una vez había negado a su maestro y se había avergonzado de él, ahora se para valientemente, lleno del Espíritu Santo, a decirles que ellos han asesinado a Jesucristo, que ellos han despreciado la piedra angular. Después de su predicación, versículo 37 dice que al oír esto, se compungieron, es decir, se dolieron en su corazón todos aquellos que estaban escuchando, y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, entonces ¿qué haremos?
¿Qué hacemos? Nos duele en nuestro corazón de que nos has dicho que hemos pecado y hemos considerado, nos has hecho ver que así fue. ¿Qué hacemos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Inmediatamente los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No se fueron y nunca regresaron. No, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que lo decidían, no, a los que Dios determinaba que habrían de ser salvos. Es luego entonces que nosotros vemos 4 características en este texto. Los que recibían no postergaban, los que recibían su palabra fueron bautizados. Número 2, se añadieron, no 1 ni 2, se añadieron alrededor de 3,000 personas. Pero no fueron personas que por emocionalismo dieron un paso y después se perdieron, porque posteriormente nos dice, número 3, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero sobre todo, entre ellos había una conciencia de que eran un cuerpo y que el cuerpo no se mutila. Por tanto, número 4, perseveraban en la comunión unos con otros de manera unánime. Piensa por un momento en todos los que se arrepintieron, como 3,000. Todos tuvieron que haber salido de entre medio de los demás, dando un paso al frente para ser bautizados, y a partir de ese momento quedaron etiquetados a sí mismos y públicamente como seguidores de Jesucristo. A partir de ese momento ya no fueron Juan, Pedro, ahora es, ahí va uno de los cristianos, uno de los seguidores de aquel Mesías. Su vida no volvió a ser la misma. Es por ello que decimos como iglesia que el evangelio no solamente es, bueno, sí creo, sí considero, pero a mi manera. No, hermanos, el evangelio no solamente es interno, debe ser externo. Y si hoy tu cristiandad, aquellos que ya han sido bautizados, tu cristiandad y tu promesa se ha olvidado, y tu caminar externo no es el que prometiste, hoy es un buen día para arrepentirte. ¿Recuerdas aquel día? Públicamente dijiste, a partir de este día, muero para el mundo y ahora viviré para Cristo. La pregunta para cada uno de ustedes, incluyéndome a mí: ¿has cumplido esa promesa? ¿En verdad has cumplido esa promesa que hiciste delante de la gente? Pero lo más importante es que se la hiciste a Dios. Si hoy te das cuenta, hermano, que en verdad tu caminar ha sido para vergüenza y no para honra de Dios, hoy es un buen día para arrepentirte de ese pecado.
de recordar que las promesas y los pactos con Dios no se rompen, ni se tienen que tomar como baratijas, sino como el pacto más sagrado que tenemos con Él. Por tanto, podemos decir que no puede haber un discípulo de la secreta, alguien que cree, pero no tiene comunión, alguien que cree, pero camina como un gentil. No, hermanos, eso no es lo que diseñó el Señor. Un verdadero creyente, por tanto, no puede avergonzar ni avergonzarse de su Salvador, porque esto traerá consecuencias. Mateo capítulo 10, versículo 32. Mateo capítulo 10, versículo 32. Recuerda que nosotros no solamente confesamos al Señor con nuestra boca, confesamos al Señor con nuestro pensamiento, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas. Dice Mateo capítulo 10, versículo 32, a cualquiera pues que me confiese, es decir, a cualquiera pues que de mí no se avergüence delante de los hombres, yo también no me avergonzaré, es decir, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No solamente estoy hablando a los que se van a bautizar. En esta mañana estoy hablando para todos aquellos que hicieron una promesa y que con sus actos, con su vida, están negando a Cristo, se están avergonzando de Él. Y lo peor, hermanos, es que a veces avergonzamos al mismo Señor con nuestro caminar. Es un buen día para arrepentimiento. Es un buen día para reconocer nuestras faltas. Porque dice el versículo 33, a cualquiera que se avergüence de mí o a cualquiera que me niegue delante de los hombres, entonces yo también me avergonzaré de él. Yo también le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. No te enojes conmigo, hermano. Si el Señor otra vez está llamando para reprensión, alégrate. Porque el Señor al que ama disciplina como hijo amado. Es por eso que, regresando nuevamente al tema de nuestros hermanos que se van a bautizar en un momento más, que con la autoridad que el Señor ha conferido, cuando la iglesia confirma y simboliza la unión de ese creyente con Cristo y el creyente implícitamente se compromete con Cristo y su pueblo, ese creyente es unido a la iglesia y es diferenciado del mundo. En el bautismo, la iglesia dice al mundo: miren aquí, esta persona, a partir del día de hoy, le pertenece única y exclusivamente a Cristo, su Señor. Por tanto, el bautismo es el acto de la iglesia de confirmar y simbolizar la unión del creyente con Cristo, sumergiéndolo en agua, pero al mismo tiempo es la unión del creyente y su deseo de consagrarse públicamente a sí mismo, a Cristo y a su pueblo, uniéndose de este modo al creyente con la iglesia y manifestándolo ante el mundo. Pero sobre todo, y con esto quiero concluir, para nosotros el cumplimiento del bautismo no es solamente el hacer un acto público. No, el bautismo es sinónimo de obediencia. El bautismo es sinónimo de humildad y no de rebeldía, porque el bautismo es el cumplimiento en obediencia al mandato expreso de Jesucristo antes de partir de esta tierra. ¿Dónde encontramos ese mandato? Con este texto vamos a cerrar. Mateo capítulo 28, versículo 18.
Antes de partir, Jesucristo dijo estas palabras, Mateo 28, 18, y esto será el cumplimiento el día de hoy de estos 7 hermanos, en base a esa ordenanza. Y Jesús se acercó y les habló a sus discípulos diciendo: toda autoridad, toda potestad me es dada en los cielos y me es dada en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es que el día de hoy estaremos en base a las ordenanzas de mi Señor y en ausencia de rebeldía y en presencia de obediencia, 7 de los que hoy están aquí con nosotros, obedeciendo la voz de su Señor, el día de hoy bajarán a las aguas. Pero también, amados en Cristo, con todo mi corazón les digo que tal cual como fue el mandato, la ordenanza no solamente es bautizarlos, sino seguir guiándoles el resto de sus días hasta el fin, enseñándoles lo que el Señor nos ha dado en su palabra e instándoles a que lo guarden hasta el día que Él los llame a su presencia o hasta el día que Él vuelva por nosotros.